Bueno, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar conectados a este webinario del día de hoy, que tenemos el honor de presentar a la doctora Paula Di Rienzo. Ella es médica clínica, especialista en nefrología, en hipertensión arterial y muy prontito en alergia también. Además, tiene realizada una formación en Buenos Aires, en Mindfulness, que comenzó a transmitir su enseñanza en dicha técnica desde hace unos años, tanto para la población en general como para sus pacientes. Y bueno, y hoy tenemos el agrado de que nos transmita a nosotros su conocimiento sobre esta técnica y la aplicación en la gestión de nuestras emociones en lo que es el estrés crónico. Así que bueno, muchas gracias, doctora. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Bueno, no sé si hay gente del año pasado, igual la charla está renovada. Este año está más enfocada a hablar del estrés, en particular del estrés crónico, y de cómo este tipo de meditación, que se llama mindfulness, que resulta familiar para algunos, para otros no tanto, puede servirnos como una herramienta para nosotros como profesionales y para nuestros pacientes. Gracias, Dani, por la presentación. No había necesidad de tanto título. Mi idea es acercarles este tipo de práctica desde la ciencia para despegarlo un poco del misticismo y, y mostrarles que es una herramienta muy sencilla y muy costo efectiva para trabajar y para tenerla en cuenta como alternativa. Voy a minimizar para poder ver mejor las diapos. Bueno, como introducción, nada, contarles algo que ya saben, que el estrés en el entorno de la atención sanitaria repercute negativamente en nosotros como profesionales, que puede generar depresión, menor satisfacción en el trabajo y malestar psicológico, que afecta nuestra capacidad de concentración y la toma de decisiones eficaces, puede afectar nuestra capacidad de establecer vínculos sólidos con nuestros pacientes y también puede conducir al famoso síndrome de burnout. Quizás redunde un poco en algunos conceptos, pero bueno, importante repasar qué es el estrés. Con respecto al estrés agudo, es un conjunto de reacciones fisiológicas que nos preparan para la lucha o para la huida, y también está la opción del congelamiento. Posiblemente hayan leído que algunos animales, cuando hay un predador cerca, a veces detienen ciertas funciones vitales para hacerse pasar por muertos y sobrevivir, aumentar la capacidad de supervivencia. Es un poco para lo que está diseñado el estrés como respuesta fisiológica. Con respecto al estrés crónico, el principal actor acá es el cerebro, que es el que percibe, ¿sí?, qué estresores, ¿sí?, significan una amenaza para nosotros, que puede ser real o imaginaria, ¿sí? ¿Cómo percibe el cerebro el estrés? Es un poco lo que cambia. Los estresores pueden ser eventos importantes de nuestra vida, situaciones de trauma, de abuso, catástrofe. Los más comunes, el trabajo, los problemas en la casa, entre las personas, de los vínculos, ¿sí? Y después acá influyen también cuestiones particulares del individuo, ¿sí?, la herencia genética, el contexto en el cual el individuo se desarrolla, especialmente en la primera infancia, todas las experiencias y la cantidad de cuidado que recibimos de nuestra familia núcleo. Y después el estilo de vida, la dieta, el abuso de sustancias, si hacemos o no ejercicio. Ante una situación de un estresor, ¿sí?, la respuesta fisiológica puede ser de alostasis y de adaptación, o puede haber una sobrecarga, ¿sí?, alostática, o puede haber una respuesta desadaptativa de nuestro organismo. Lo más importante que quiero que se lleven es que el estrés crónico o el disestrés es una relación que resulta, ¿sí?, de cómo el sujeto se relaciona con su entorno, ¿sí? Cuando el sujeto percibe el entorno como amenazante o desbordante de sus recursos y siente que pone su bienestar en peligro.
Habitualmente hay tres fases en el estrés: una fase inicial de sobrecarga, otra de tensión y agotamiento, y finalmente una fase de indefensión. Cada una de estas fases tienen distintos síntomas que son muy frecuentes. No los traje para no hacer tan engorrosa la disertación, y no todas las personas manifiestan síntomas en todas las fases del estrés. Por eso pueden ser tan diferentes las maneras de percibir o de manifestar el estrés en el cuerpo o a nivel de la mente, que es algo que frecuentemente recibimos en la consulta médica como profesional. ¿Por qué es tan importante abordar el tema del estrés? Porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, ¿sí? Por encima de los tumores y de las enfermedades respiratorias, como muchos sabrán. Y el estrés está muy relacionado, ¿sí? Eh, con la muerte cardiovascular como factor de riesgo, ¿sí? De hecho, todas las guías, ¿sí? En algún lugar hablan de abordar el estrés como factor de riesgo y como rasgo tratable, ¿sí? Recientemente acaba de publicar un documento de posición sobre el manejo del estrés, la Sociedad Argentina de Cardiología. Eso está fresquito, fresquito, recién salido del horno. Esto es una encuesta, ¿sí?, con respecto a trabajadores de la Argentina que hizo una consultora muy importante, donde verán que el estrés se presenta en el 79% de los trabajadores como autopercibidos, ¿sí? A mí me encanta usar este meme, ¿sí? Y a veces esto nos pasa cuando no prestamos atención al estrés, cómo impacta en nuestro organismo y en la vida cotidiana, ¿sí? Y muchas personas a veces tienen la tendencia a cambiar de empleo, ¿sí? Pero no modifican la manera en la que gestionan el estrés, ¿sí? Y como diría Einstein, si buscamos resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente y no tenemos que hacer siempre lo mismo. Por eso la propuesta es de cultivar una nueva práctica o una nueva herramienta, que es lo que les vengo a contar en el día de hoy. También recordar, ¿sí? Esto fue un poco el tópico del año pasado, que los médicos y los profesionales de la salud tenemos 2 veces, ¿sí?, más prevalencia, ¿sí?, de síndrome de burnout relacionado al estrés que el resto de los trabajadores, ¿sí? Esto se condice, no hay muchos datos de Argentina, pero hubo un relevamiento en el 2023 que hizo la Sociedad Argentina de Cardiología en cardiólogos, donde se detectó que un 75% de los cardiólogos que estaban en atención de pacientes referían síntomas de estrés, así que esto se condice con los datos de Estados Unidos. Y yo lo que les vengo a traer como herramienta, a contarles un poco qué es el mindfulness, ¿sí? Vamos a entrar ahora un poquito en lo que es la meditación, pero mindfulness puntualmente a lo que se refiere es a prestar atención, ¿sí?, de una manera especial, o sea, intencionalmente a las experiencias que cursamos en el momento presente y sin abrir juicios, sin juzgar, ¿sí? Este concepto principalmente se lo debemos a Jon Kabat-Zinn, que es padre del mindfulness en el occidente, ¿sí? Y mindfulness se trata de ni más ni menos que entrenar la mente, ¿sí? Así como vamos al gimnasio a trabajar con nuestros músculos, en este tipo de práctica nosotros trabajamos con mente y cuerpo, pero uno de los objetivos, ¿sí?, es el entrenamiento de la mente. Este hombre que yo les contaba, ¿sí?, desarrolló, cuando yo recién nací, allá a fines de los 70, un programa de reducción de estrés en la Universidad de Massachusetts. Jon Kabat-Zinn es un doctor en biología, que lo que hizo fue traer prácticas del oriente al occidente y darle ciencia, ¿sí? Él desarrolló un programa de reducción de estrés basado en estas prácticas que tiene muchísimas publicaciones acumuladas. Si ustedes buscan, ponen la palabra mindfulness en PubMed, por ejemplo, van a encontrar todos los estudios realizados, que son miles, ¿sí? Este programa puntualmente, que es lo que yo suelo dictar, ¿sí?, es un programa de 8 semanas, donde se van realizando distintas prácticas, ¿sí?, con trabajo del cuerpo, ¿sí?, y contemplación de la mente, donde se va trabajando, ¿sí?, observar la mente de una manera diferente, ¿sí? Esto deriva del Vipassana,
que es una meditación que se desarrolló 500 años antes de Cristo, imagínense, quizás les suene Siddhartha Gautama o Buda, ¿sí? Que fue quien desarrolló esta práctica, y nosotros lo que estamos haciendo lo estamos adaptando a la vida del occidente y dándole ciencia. Esta intervención, este tipo de taller está diseñado para que los participantes sean más conscientes y aprendan a relacionarse de una manera diferente con los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones corporales. Y tiene muchos beneficios, sí, puntualmente en la reducción eficaz del estrés, la ansiedad y la depresión, en personas que tengan patologías clínicas y en la población en general. Las principales universidades del mundo tienen programas de mindfulness o de meditación y de reducción de estrés para los pacientes, incluso para el propio personal y para los alumnos. Y yo lo que les quiero decir que meditar, ¿sí? O practicar mindfulness no es estar en una ermita, ¿sí? Ni ninguna cosa esotérica. Si bien a veces se trabaja en retiros de mayor profundidad cuando uno lleva varios años practicando, ¿sí? Y son talleres mucho más simples que se pueden aplicar. La imagen que ven de la derecha es un taller que yo di en la cárcel de Piñero en Rosario, y el al lado de la izquierda es un taller que lo di con profesionales de ciencias económicas, así que se puede trabajar con diferentes poblaciones. Un poco el rechazo de la ciencia a este tipo de prácticas es muy viejo, ¿sí? Viene de una antigua teoría de que la mente y el cuerpo están divididos, ¿sí? Esto sirvió para que los primeros filósofos pudieran empezar a estudiar la mente y el cuerpo, pero eso no quería decir que estuvieran separados en sí. De hecho, uno de los primeros filósofos que habló de separar la mente y el cuerpo fue el famoso René Descartes, ¿sí? Y eso se fue arrastrando a lo largo de los siglos, ¿sí? Pero fue una manera de estudiar y de no entrar en conflicto con la Iglesia Católica, y eso sigue hasta el día de la fecha, pero el cuerpo y la mente están íntimamente relacionados, ¿sí? ¿Y por qué es importante el mindfulness, sí? Porque la mente, ¿sí? Cuando está en modo de default, ¿sí? Habitualmente pasa más tiempo en el pasado o en el futuro. De hecho, está estudiado que pasamos casi el 50% del tiempo sin prestar atención en lo que estamos haciendo o en lo que estamos viviendo. Y se sabe que las personas que pasan mucho tiempo, ¿sí? Con la mente deambulando entre el pasado y el futuro, se sienten más infelices. ¿Sí? Esto está publicado ya desde el año 2010, ¿sí? En distintos estudios. Otra persona muy importante en la historia de mindfulness, ¿sí? Es el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, que es un médico cardiólogo que no practicaba meditación, pero que por los años 70 empezó a estudiar a personas que meditaban, y como la palabra meditación era de alguna manera un poco mala palabra en esa época, él habló de respuesta de relajación. Básicamente lo que este doctor demostró, que las personas que meditan tienen menos consumo de oxígeno durante el periodo de meditación, ¿sí? Bueno, estos son del estudio original, con respecto a otras técnicas, ¿sí? Él llamó a lo que hoy llamamos meditación respuesta de relajación, porque lo que demostró es que si liberamos a la mente de tensión, el cuerpo, al estar conectado con la mente, responde disminuyendo la tensión, y los músculos que están menos tensionados se conectan con la mente para decirle que está todo bien y que también la mente puede liberarse. Y un poco de eso se trata, ¿sí? De hecho, esto es actual, es de la página de la Universidad de Harvard. Ellos tienen un instituto que se llama Herbert Benson, y ofrecen un curso de medicinas mente-cuerpo, que en realidad lo que hacen es ofrecer a personal de la universidad y a los alumnos, ¿sí? Herramientas, entre ellas el mindfulness, para trabajar consigo mismos y con los demás. A grandes rasgos, meditar
favorece la salud cardiovascular, ahora lo vamos a ver más en detalle, mejora nuestro sistema inmunológico, regula, ¿sí? Todo, nuestras hormonas, mejora nuestra capacidad de concentración, previene la degeneración cerebral y reduce el estrés y la ansiedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestra vida moderna es bastante parecido a esta caricatura, ¿sí? Vivimos estimulados por las pantallas, con mala alimentación, con afección de nuestros vínculos cercanos y laborales, ¿sí? Y hay algunas personas que naturalmente viven más relajadas y más atentas al momento presente, ¿sí? Como fue Charles Chaplin, que dicen que era una persona que vivía en modo mindful, ¿sí? Pero la mayoría de las personas, entre las que me incluyo porque soy una practicante, eh, a veces necesitamos sumar este tipo de herramientas para vivir mejor, ¿sí? Y la meditación tiene que ver con la espiritualidad, que nada tiene que ver con el misticismo o con el esoterismo, y la espiritualidad habla del cultivo, ¿sí? De la mente y de un camino de autoconocimiento, ¿sí? Habla de nuestra relación con la vida y de la manera en la que elegimos estar vivos. De eso es lo que se trata este tipo de prácticas, más allá de que tiene un montón de beneficios clínicos que vamos a ir viendo con algunos detalles, ¿sí? Básicamente lo que hace la meditación, ¿sí? Es modificar nuestra respuesta ante el estrés y mejora nuestros recursos de afrontamiento, ¿sí? Nuestra capacidad de adaptarnos a los estresores y nos ayuda a volver al eje más rápido, ¿sí? Porque se desarrollan a nivel cognitivo y también hay modificaciones estructurales en el organismo, algunas herramientas como por ejemplo que aprendemos a reenmarcar nuestros problemas, a hacer un reframing, se llama eso en inglés, y aprendemos a mirar las cosas y a relacionarnos de distinta manera con las situaciones de estrés, lo que nos permite tener respuestas más sabias y más adaptativas. La meditación, esta es la parte difícil, requiere de una motivación y de una intención firme de meditar de la persona que practica, ¿sí? Y lo que va desarrollando es una atención de mayor calidad al momento presente, flexibilidad cognitiva y flexibilidad emocional, que es lo que nos permite adaptarnos de manera más saludable. Y nos permite aprender a discernir, ¿sí? De qué es lo saludable y qué es lo no saludable para nosotros. Y va modificando con el tiempo nuestros pensamientos y nuestros hábitos de vida. Básicamente, aunque es un camino sinuoso, vamos recorriendo un camino diferente, ¿sí? Para adaptarnos a todos los sucesos que nos toca transitar en nuestra vida humana. Algo muy importante que se desarrolla en la meditación es la metacognición, que es la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Nosotros aprendemos a no identificarnos con nuestros pensamientos y a reconocerlos como un producto de la mente, y eso permite que nos relacionemos de una manera diferente con ellos. También se desarrolla la mente de principiante, ¿sí? Y de alguna manera, aunque aplicamos más conciencia, nos volvemos a conectar con la vida, ¿sí? Como los niños cuando descubren algo nuevo. Y volviendo a lo que estábamos hablando del estrés, como ustedes saben, el estrés tiene un gran impacto cardiovascular, ¿sí? Porque genera inflamación, altera el sistema autonómico, afecta el tono vagal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, favorece la coagulación, hay alteraciones de los vasos sanguíneos, hay disfunción endotelial. Y eso ya está demostrado, ¿sí? El estudio Interheart es un estudio muy importante que se hizo en América Latina y otros países del mundo para evaluar los factores de riesgo cardiovascular. En esta primera diapositiva, nosotros como país estamos primeros a la cabeza, no solo somos campeones del mundo, también somos campeones del estrés con respecto al resto de Latinoamérica. Y en esta segunda diapositiva, como ven acá, las personas que tienen distintos factores de riesgo cardiovascular, como puede ser tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipemia, cuando agregan
estrés psicológico multiplican muchísimo las chances de tener un evento cardiovascular. Así que miren qué importante es el estrés a nivel cardiovascular. Como les decía, el estrés favorece la formación de placas escleróticas, ¿sí? De los accidentes de placas, genera inflamación y la disfunción endotelial que estuvimos conversando, y todos estos factores favorecen la aparición de eventos cardiovasculares, ¿sí? Esto es una imagen muy impactante de un estudio que se hizo en ratones, donde se los enfrentó a estrés social, y estos son fotos de las células endoteliales, ¿sí? Rotas literalmente por la inflamación que produce el estrés, ¿sí? Que cuando es excesiva y no es limitada, termina generando un daño severo de la pared vascular. Bueno, como estuvimos hablando, produce distintas alteraciones a nivel vascular, el estrés, que llevan, entre otras cosas, a la disfunción endotelial, a la inflamación y a la aterosclerosis. ¿Y qué tiene de bueno la meditación? ¿Sí? Ustedes saben que las personas que tienen factores de riesgo cardiovasculares, y ni hablar si tienen agregado predisposición genética, tienen un envejecimiento de los vasos sanguíneos que está acelerado y que es más importante que nuestra edad cronológica. Nuestra verdadera edad es la edad de nuestros vasos, ¿sí? Hay un grupo de personas que van a tener, sin factores, un envejecimiento vascular normal, y las personas que tienen muchos años de experiencia acumulada en meditación, se ha demostrado que tienen un enlentecimiento del envejecimiento de sus vasos sanguíneos, ¿sí? Sobre todo por la acción que tiene en distintas cascadas la meditación, y en particular sobre el efecto, ¿sí? Es protector y productor del óxido nítrico. Lo importante es que la meditación nos ayuda a cambiar la perspectiva con la que miramos los problemas o las dificultades, y nos abre nuevas posibilidades. No solo a nivel cardiovascular, ¿sí? Sino la meditación también tiene otros beneficios, ¿sí? Que estos están demostrados en el sistema inmune. Las personas que meditan, ¿sí? Tienen mejora en la función de la inmunidad innata, ¿sí? En especial de las células natural killer, tienen mejor respuesta antiviral, y en la síntesis de anticuerpos también tienen mejoría de la inmunidad adaptativa, de la función de las células T y B. Esto está especialmente demostrado en pacientes que sufren de VIH, y disminuye la inflamación, ¿sí? La meditación disminuye los genes proinflamatorios y las interleuquinas asociadas a la inflamación. Esto, como le decía, está demostrado en distintos estudios. Esto es un resumen, ¿sí? De los efectos de la meditación mindfulness en el sistema inmune, donde disminuye la actividad del factor NF-kappa beta, los niveles de proteína C reactiva, mejora la función de los linfocitos CD4, y aumenta la actividad de la telomerasa, que tiene que ver con el envejecimiento vascular, ¿sí? Nosotros, en el extremo de los cromosomas, tenemos una enzima que se llama telomerasa, que lo que hace es regular la replicación de las células. Cuando nosotros empezamos a envejecer, nuestra telomerasa va dejando de funcionar, y nuestros telómeros, que son los extremos de los cromosomas, se empiezan a cortar. Está demostrado en los grandes meditadores, en especial en los monjes, que tienen mayor actividad de la telomerasa y mayor longitud de los telómeros. Eso se puede medir en los leucocitos, y estas personas tienen disminución o retraso del envejecimiento. Después también la meditación no solo tiene efectos biológicos, ¿sí? Sino también tiene efectos cognitivos. Y una de las cosas que se trabaja en la meditación es la gratitud. Y los efectos que tiene practicar la gratitud a través de la meditación, ¿sí? Es que nos ayuda a aceptar el cambio, nos ayuda a aliviar el estrés, ¿sí? Genera más optimismo, disminuye la ansiedad
y la depresión y disminuye los síntomas físicos de las personas crónicamente enfermas. A nivel cerebral, lo más importante es que la meditación desarrolla, esto está estudiado con resonancia magnética funcional, desarrolla el área prefrontal izquierda, que está relacionada con sensación de bienestar y con pensamientos positivos, y disminuye la reactividad de la amígdala, que es una de las áreas del cerebro que sensa qué es lo que nos genera amenaza y qué es lo que nos produce estrés. La amígdala es por donde básicamente pasan la mayoría de las emociones. Es nuestro primer semáforo. También a nivel cerebral, ¿sí? Durante la meditación disminuye la actividad del lóbulo parietal y aumenta la actividad de la zona frontal del cerebro, que es lo que, sobre todo el área prefrontal izquierda, que es lo que nos permite adaptarnos más saludablemente con las emociones y las circunstancias, ¿sí? Y alguien que también fue muy importante en toda esta historia es Mathieu Ricard, que es un monje francés, que es un doctor en biología, que lo que hizo esta persona fue conectar a las personas que meditaban en el Oriente y llevó a muchos monjes a que se estudiaran con estudios de resonancia magnética y también estudios de sangre para ver los efectos beneficiosos de la medicación. Esta persona participó principalmente en estudios que se llevaron en la unidad de Wisconsin, que los hizo un doctor en biología, que es el doctor Richard Davidson, que tiene muchísimas publicaciones sobre los efectos de la meditación mindfulness, y los invito y se los nombro a este monje, porque tiene muchos videos y muchos libros muy interesantes, y es una persona que viene de la ciencia. También otro efecto muy importante de la meditación mindfulness es que está demostrado, y esto se ve enseguida, que la meditación mejora la calidad de sueño, ¿sí? No sé si vamos a dormir como mi sobrina cuando estaba recién nacida, como Zoe, pero es algo que se nota muchísimo y también después va a impactar en cómo nos desempeñamos en el resto del día, ¿sí? También hay distintos estudios, pero no los quiero aburrir, en muchas enfermedades clínicas, ¿sí? Incluso hay recomendaciones de practicar mindfulness, por ejemplo, en los pacientes con asma, porque si bien no va a mejorar la evolución del asma, pero sí la calidad de vida y la percepción que tienen los pacientes de los síntomas y de la necesidad de usar inhaladores. Y lo más importante en las personas que practican es cómo lo devuelven, ¿sí? Estos son pequeños mensajes de pacientes míos que han practicado o en los talleres, o a veces les doy los audios para practicar desde el consultorio, y van notando, ¿sí?, cómo modifican eh, su relación y la manera de abordar las crisis. Por eso es que realmente se los comparto, porque esto es lo más gratificante de transmitir este tipo de prácticas. Así que bueno, lo que quería dejarles es que la meditación y la práctica del mindfulness nos abre una manera más sabia de estar en contacto con el mundo, como dice Jon Kabat-Zinn. Les dejo mi Instagram profesional, donde suelo subir algunos materiales sobre meditación. Y voy a dejar de compartir porque quiero que escuchen un videito cortito de un reel, si no me falla el audio, que lo tengo en mi Instagram, que es una traducción para cerrar la clase de hoy. No se escucha todavía. No sé si lo quiere activar el audio. ¿No se escucha? Vamos a poner Share Sound de nuevo. A ver. Share Sound. Esperen que vamos de nuevo. Me llevó una clase de meditación trascendental y cambió mi vida para siempre. Fue a través de la meditación que empecé a considerar que si yo estaba sentado meditando y puedo tener esos momentos donde no tengo ningún pensamiento y no percibo mi cuerpo, entonces empecé a pensar, ¿qué es? ¿Qué soy yo? Si no soy mis pensamientos ni mi cuerpo y no soy las imágenes de la conversación que fluye a mi cabeza, ¿qué soy? Si puedes ir más allá de eso, de esa cosa que es que no hay nada,
y que es el corazón de lo que somos. Si puedes conocer esa parte de ti mismo, tienes el potencial de liberar tu mejor versión. Y fue cuando empecé a considerar que ese silencio, esa nada que existe más allá de todos los pensamientos y actividad física, es quien soy. Bueno, voy a dejar de compartir y espero preguntas o si alguien quiere hablar, eh, la gente acá del colegio que nos está acompañando les va a habilitar el audio. Sí, el que lo desee puede escribir su pregunta por el chat o levantar la mano y le habilitamos el audio. Yo tengo una consulta muy interesante todo lo que nos compartió. Pero me queda una duda, ¿cómo puedo comenzar a hacer a utilizar esta herramienta? Sea para uno mismo, para con el paciente, una Y técnica ahí, sencilla como para comenzar, por ejemplo. Nunca lo hicimos y decimos, bueno, a ver, vamos a ponernos las pilas, vamos a comenzar a realizar esto. ¿Cómo se hace? mira, lo ideal es siempre empezar con una guía, si bien existen, sí, ahora les voy a poner por el chat. Hay una página que se llama Lowe's Mindfulness, ¿sí? Que lo pueden buscar, donde hay un curso gratuito, ¿sí? De meditación mindfulness que está hecho muy serio por un psicólogo y que tiene ya hace unos años la versión en español. Después uno puede acercarse por ahí a los talleres. Yo a veces doy talleres introductorios para el que quiere ver si le interesa o no, ¿sí? Y por ahí lo ideal es empezar con un programa de 8 semanas, que es lo que yo suelo ofrecer las personas para iniciar. Pero también se puede hacer por internet. Lo que pasa es que es muy difícil por ahí adoptar la práctica si uno no tiene una guía hasta que aprende a usar las primeras herramientas. Y después es sostenerlo, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que una vez que uno lo aprende, se convierte en una herramienta gratuita porque uno tiene los audios para escuchar en la casa que está siempre disponible y eso es lo que lo hace muy costo efectiva y no tiene contraindicaciones, ¿sí? Sí, por ahí yo doy la precaución a las personas que están cursando ataques de pánico, ¿sí? O que tienen ansiedad severa, es conveniente que primero hagan el tratamiento con su psiquiatra y con su psicólogo y una vez que estén encaminados, ¿sí? Ahí sí pueden sumar el mindfulness, ¿sí? Eh, por ahí es la única recomendación que hago y bueno, por supuesto, personas que por ahí tienen problemas psiquiátricos muy severos no van a poder, digamos, practicar, aunque en algunos centros se usa también incluso en pacientes con psicosis, pero después cualquier persona puede practicar mindfulness, eso es lo lindo. Así que estoy Bien. leyendo a Melissa y después Arturo dice que hace unos años lo usa con los pacientes y para calmar la ansiedad. Bueno. Qué lindo, sí, a veces nos perdemos de hablar. Yo habilito mucho espacio de la escucha en las consultas. Obviamente no puedo dar mindfulness en el consultorio, pero bueno, pueden utilizar y también de esta página los audios, ¿sí? Porque son gratuitos. Yo a veces les ofrezco puntualmente, a veces los audios de escaneo corporal, que es la práctica más sencilla que se usa dentro del taller, a los pacientes para ayudar a reducir la ansiedad, que la pueden escuchar en cualquier momento del día. Y con respecto a Melissa, escribime al Instagram, Melissa, ahora te voy a escribir y, y les pongo a todos y ahí les digo, ¿sí? Yo estoy dando talleres en la Mutual de España porque en el consultorio no hay espacio. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. O al que quiera me puede escribir al teléfono que se los dejo acá en la pantalla. Sí, no hay ningún problema por cualquier otra consulta. ¿Alguien quiere hablar? No tengan vergüenza, para mí es horrible estar de este lado y no tener interacción o que no me vayan pasando la charla. Sí, o algún comentario de si
ya conocían sobre esta técnica, si la han aplicado, si alguien quiere hacernos algún comentario. Pero bueno, es muy interesante este Ahí webinario. Roberto Jiménez levantó la mano, así que Ah, bien. Bueno, le voy a Bueno, habilitar eh, bárbaro, audio y también el doctor Arturo Serrano, así que les voy a bárbaro. a los dos el audio. El que lo que desee ya puede activar su audio y puede hablar. Roberto, ¿nos escuchás? Ahí te escucho. Perfecto. Perfecto. Bueno, me encantó la charla, la vi de casualidad. Eh, yo soy médico oftalmólogo, Ujú, pero hace tiempo empecé a interesarme mucho por el tema de las emociones. Encuentro mi primer camino por la medicina germánica, ujú, el doctor Hammer. Allá por el 2016 hice un curso en Córdoba y eso me abrió la cabeza porque veía que nosotros por nuestra profesión a veces más que sanar enfermábamos. ujú, Y ahí dije, ¿qué está pasando? Y bueno, eso me abrió un montón la cabeza, vi un montón de distintas disciplinas, distintas filosofías, distintas formas de encarar la medicina y me di cuenta que todos los extremos son malos. Después de eso, que obviamente ahí encontré un montón de cosas, el árbol genealógico, bueno, distintas filosofías y distintas información. Y después, a raíz de ver cómo realmente funcionaba el cerebro, aparte del estrés, todo, por eso el Mindfulness también aparece en este camino, hago ujú, la carrera de coach ontológico profesional durante 2 años y me recibo y termino de hacer un curso de programación neurolingüística porque empiezo a ver que todo tiene que ver con todo. Y cuando apenas vi esto en mi celular, digo, qué interesante que se te da por dar esta charla. Me pareció fantástico que empecemos entre los colegas a hablar de esto, que, que somos parte responsable de la enfermedad de nuestros pacientes, no de curarlos, a veces de enfermarlos, por la forma que a veces le comunicamos las cosas, los diagnósticos. Y cómo tener estas herramientas nos sirve como médico, poder inclusive entender las emociones de nuestros pacientes. Y yo justo ahora, casualmente, mira cómo son, digo yo, las cosas del universo, la sincronicidad, acabo de recibir un libro porque quiero empezar a trabajar sobre mi ansiedad con respecto a veces de la alimentación. Y ujú, justo es Juan Martín Romano, que sacó un libro que se llama Comer despierto, ujú. la alimentación basada en mindfulness. Y yo digo, ¿cómo son las cosas? Qué increíble. Y a la tarde me llega el libro esta mañana y a la tarde veo este link para escuchar esta charla. La verdad que me encantó y la felicito, colega, Bueno, que gracias. empecemos a difundir todo esto. Es Estaba, fantástico. estabas más atento. Qué lindo camino. Y bueno, en mi caso también mi inquietud surgió de los pacientes y me terminó ayudando a mí también. Yo trabajé con gente muy grave en la Fundación Favaloro muchos años y yo veía que no alcanzaba a ayudar realmente a la gente desde la medicina tradicional. Yo soy bastante estudiosa, tengo varios posgrados, varias especialidades, como verán, y sentía que me faltaba algo. Y bueno, fue muy interesante cómo este abordaje me ayudó, y bueno, otros posgrados también que hice, a darle un plus a las personas, a escucharlas desde otro lugar, a darle otras herramientas. No, no siempre todos mis pacientes hacen meditación, pero desde algún lugar yo les transmito los conocimientos que fui adquiriendo en relación a esta práctica y bueno, me parece súper valioso. Así que gracias por compartir y espero que te entusiasmes con No, este camino. Te va a no, pero es gustar. increíble porque inclusive está basado en la evidencia. Sí. Eh, Cuento un pequeño ejemplo, ¿no? Yo soy médico, oftalmólogo, cirujano, eh, entonces, pero obviamente con esta parte que se me había despertado,
que ya el paciente lo ves de otra forma. Ujú. Y cuando empecé a ver cómo las declaraciones, eh, las creencias, cómo empezaban a influir en la biología, Ujú. dije, wow, ¿qué estamos haciendo nosotros los médicos? Y creo que es un elemento muy importante que podemos integrar, inclusive ahora que estoy viendo este tema de las constelaciones familiares. O sea, es una cosa fabulosa poder abrir la mente nosotros que tenemos la salud y nuestra tarea que elegimos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Es fantástico poder tener todo esto y empezar a aplicarlo, ¿no? Porque sin darnos cuenta, podemos, teniendo las herramientas, aportar que nuestros pacientes cambien su observador y puedan usar su mente a su favor. Bueno, Eso muchas nomás. gracias. No, la felicito, doctor. Gracias. Gracias por estar. Bueno, ¿y quién era la otra persona? Doctor Serrano, si quiere puede activar su audio. Bueno, Doctora algo Cruz. parecido. Hace muchos años Fernando Corso Olmos, un médico rural generalista que ahora hace terapias alternativas, comenzamos a trabajar con esto de mindfulness. Y también hace muchos años el doctor Heredia, un cardiólogo Sí. creo que de la Clínica de Riñón y Nefrología, Ujú. dio una charla en el colegio hace más de 10 años. Y en realidad desde ahí lo aplico para los pacientes, pero sobre todo a la hora de favorecer la atención. Los médicos no nos damos cuenta, pero interrumpimos al paciente. Cuando uno les pregunta qué es lo que les pasa, no pasan, hay estudios. A los 18 segundos ya los estamos interrumpiendo y no los dejamos hablar, o permanentemente nosotros somos interrumpidos por la computadora, escribir la ficha, hacer la receta. Y todo eso va en demedro de la relación médico-paciente, de la atención y de, digamos, los resultados, porque nos perdemos lo más importante. Así que a partir de ahí lo uso con los pacientes. Y bueno, el tema de la meditación soy un poco más vago, a veces lo hago, a veces no, pero en realidad es cierto, genera muchos buenos resultados. Bueno, gracias, doctor. Es muy importante lo que decís de la escucha. Yo creo que mi mayor cambio desde que aprendí a meditar fue que me di cuenta que no escuchaba realmente a la gente. Así que eso es muy valioso y es común que se caiga a la práctica, ¿sí? Por eso hay que renovar la intención y recordar los beneficios y saber que es una herramienta que está siempre disponible. Que bueno, a veces nos relajamos, la vida misma nos va entreteniendo y nos dispersamos, pero siempre podemos volver a empezar a meditar. Así que gracias. Muy buena la charla y voy a empezar a aplicar toda esta parte en mí. Generalmente uno, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Ujú. Tratamos de brindarnos el todo por el paciente y nos olvidamos un poco de nosotros, cuando en realidad cuando estamos bien somos mucho más efectivos. Ujú. Así es, qué lindo, gracias. Bueno, gracias, Doc. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Gracias por los mensajes y la devolución. Siempre trato de poner lo mejor cuando me toca hablar y bueno, me alegra que haya llegado o aportado algo interesante o algo diferente para todos ustedes. No veo más preguntas, hay muchos agradecimientos. Muchos agradecimientos, muy interesante la charla, muchas gracias, gracias, excelente charla, pero no veo más preguntas. No sé, doctora, si quiere hacer alguna consideración final. No, nada, dejarlo abierto, ¿sí? En el chat quedó, bueno, mi teléfono y el Instagram. La idea es como mostrar por una ventanita de qué se trata un poco esta herramienta, es mucho más amplia, así que sin compromiso, si deciden o necesitan ponerse en contacto para saber cómo empezar
aprender o cómo brindárselo a sus pacientes, no duden en ponerse en contacto, porque bueno, una hora es poco tiempo para hablar de esto, pero bueno, la idea era hablar de los conceptos más importantes y también mostrarles que hay mucha evidencia muy robusta atrás de este tipo de prácticas, y por eso es que se las vengo a brindar, y además llevo varios años transmitiendo y practicando, así que todo lo que leí de la evidencia también lo pude experimentar, que es lo más importante. Así que bueno, con eso no les robo más tiempo y gracias por estar un jueves a esta hora escuchando. Y gracias, Daniela, por la Bueno, coordinación, y a la doctora Morere, que vi que está por ahí atrás, que es artífice de que yo pueda estar acá de nuevo charlando con ustedes. Gracias a los chicos del colegio bueno, también. muchas gracias. Un gusto enorme y gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno.